Hola, muy buenos días a todos. Antes de comenzar mi disertación, quisiera agradecer sinceramente a Linia y al doctor Riet Correa su amable invitación para estar hoy aquí. Estoy teniendo unos días fantásticos, la verdad, en Uruguay, rodeados de buena gente, de buenas atenciones, incluso buen clima porque nos acompaña el sol. ¿Qué más se puede pedir? Otra cuestión muy importante es la cantidad de gente joven que estoy viendo en las actividades, tanto en las jornadas de buiatría como aquí en el INIA. Eso es una fortuna, el que tengan tanta gente joven iniciando su formación, es el futuro y desde luego nosotros siempre lo valoramos mucho, ya que hay que intentar cuidar a esa gente joven que al final son el futuro de la investigación y del país. Me identifico plenamente con lo que han comentado ahora respecto a la plataforma. En las investigaciones que nosotros iniciamos hace 20 años, que fue cuando pusimos en marcha nuestro grupo, siempre intentamos realizar una investigación de calidad, pero al mismo tiempo una investigación aplicada, con el pie en tierra, en contacto con el sector, en contacto con los productores. De ahí que aunque tengamos siempre una parte de investigación más básica, al final siempre tenemos un objetivo en el tiempo, que es llegar a alguna aplicación que podamos trasladar al sector. Y ese ha sido siempre uno de nuestros fundamentos y yo creo que también una de las ventajas de nuestra estrategia, que no estamos aislados en nuestro laboratorio, sino que estamos o intentamos estar en el mundo real. Bien, dicho esto, en el día de hoy les voy a hablar de neosporosis bovina. La neospora es un parásito, un protozoo al que yo le tengo mucho cariño. Llevamos investigando en este protozoo en mi grupo, como les digo, desde el año 96 que tuvimos el primer proyecto. Ha sufrido una evolución el conocimiento de la neosporosis en todo este tiempo. Ha pasado de ser un agente prácticamente desconocido. Recuerden que Neospora caninum se descubre como causa del aborto bovino en el año 1989. Es la primera descripción en el estado de Nuevo México. La realiza el doctor Duby, que trabaja para el USDA, para el Departamento de Agricultura americano. Y desde entonces la cantidad de conocimiento que se ha generado en el ámbito de la neosporosis es ingente. Ahora mismo tenemos herramientas para poder diagnosticar bien la enfermedad, conocemos mucho de su epidemiología, sabemos cómo se transmite. Desde el punto de vista del control, que es otro de los aspectos que voy a contemplar en mi charla de hoy, sabemos también cómo manejar la enfermedad, aunque desafortunadamente no tenemos ni fármacos ni vacunas todavía en el mercado para poder controlarla. Sinceramente, la cantidad de conocimiento es muy grande. Lo que voy a intentar en la charla de hoy es fijarme en dos aspectos fundamentales de la enfermedad. La primera parte la voy a dedicar a comentar cómo se produce la transmisión del proceso, cuál es la dinámica de la enfermedad en una explotación de leche. Y la segunda parte hablaremos un poco de cómo manejar la enfermedad, qué técnicas de diagnóstico tenemos a nuestro alcance y qué medidas de control podemos emplear. Aunque, como ya les he dicho, en la actualidad no tenemos ni fármacos ni vacunas que sean eficaces frente al proceso. Si Neospora caninum es un protozoo importante en veterinaria, es porque causa aborto en bovino. Es una de las causas más importantes de aborto, como después intentaré demostrarles con números. Y este aborto se suele producir normalmente en el segundo trimestre de gestación. Entre el mes cuarto y séptimo de gestación es cuando tenemos los fallos reproductivos asociados a Neospora. Solo de manera esporádica podemos tener nacimiento de animales con signos clínicos neurológicos, normalmente terneros que nacen postrados con problemas de ataxia, problemas de incoordinación. Este tipo de manifestación, el nacimiento de terneros con signos clínicos, en mi experiencia es extraordinariamente raro, aunque esporádicamente lo hemos visto. A la neosporosis se la denomina también la enfermedad del $1 billón. $1 billón con las cifras americanas, con las cifras estadounidenses, son 1.000 millones de dólares. Esta es la estimación que se hizo hace 3 años en un manuscrito en el cual tuvimos la oportunidad de contribuir, en el cual se evaluó la importancia económica de la neosporosis en 10 países en todo el mundo. Entre ellos estaba España, estaba Brasil, no estaba Uruguay.
Necesitamos sus cifras para saber cuál es la importancia de la neosporosis en este país. Solo en estos 10 países, repito, las pérdidas asociadas se estimaban en unos 1.000 millones de dólares. Fundamentalmente en tambos, en rebaños de leche, pero también en rebaños de carne tiene su importancia como causa de aborto. Sirva estas cifras como referencia, muy aproximadas a la falta de cifras más concretas, más precisas sobre la repercusión de la enfermedad. En relación con esto les voy a enseñar algunos datos de cómo Neospora ha cambiado el panorama del aborto bovino en los últimos años. Si se fijan en los resultados que tenemos en esta tabla, son resultados de Estados Unidos, de Norteamérica, y se compara la década de 80-89 del siglo pasado con la última década del siglo entre el 98 y 2003. Son dos zonas geográficas distintas, estamos hablando del Medio Oeste y de la zona de California. En la primera fundamentalmente rebaños de carne, la segunda rebaños de leche de gran tamaño, son explotaciones grandes, 2.000, 3.000, 4.000 vacas. Como ven, en esta primera fase, Neospora no se había descrito todavía. Las principales causas de aborto que se describían en esta zona eran fundamentalmente las causas de aborto víricas, BVD, IBR. Aparecía brucela todavía por entonces, con prevalencias en torno al 4%, y diversas causas de etiología bacteriana y fúngica, como ven aquí. El panorama, como ven, cambia completamente después del descubrimiento de Neospora. Este es un trabajo que realizaron en la Universidad de Davis, en su laboratorio de diagnóstico, como ven, sobre un número de fetos abortados relativamente alto, un porcentaje de éxito en torno al 44%, y en este estudio ya Neospora, como ven, se situaba como la primera causa de aborto en este tipo de manejo y en este área geográfica. Las causas víricas habían bajado su importancia, posiblemente como consecuencia de la aplicación de los programas de control y de la utilización de vacunas en esa zona, y seguían apareciendo una miscelánea de causas fúngicas y bacterianas que en sí pueden ser relevantes todas juntas, pero independientemente, como ven, son porcentajes relativamente bajos. Les voy a mostrar también datos de mi país, datos de España. Son datos que proceden de un laboratorio de diagnóstico especializado en el diagnóstico del aborto bovino, que se sitúa en el norte de España, en el País Vasco. Es el laboratorio de Neiker, en Derio. En este laboratorio realizan bastantes diagnósticos del aborto bovino, y en esta cronología desde el año 99 hasta el año 2010, aquí tienen la casuística que reciben en estos periodos, el porcentaje de éxito, que como ven es bastante elevado. Eso significa que tienen bastantes técnicas puestas a punto, que son bastante eficaces en el diagnóstico, ya que por encima del 50% se considera un muy buen porcentaje de éxito en el diagnóstico. En toda esta cronología histórica, en el laboratorio de Neiker siempre Neospora aparece como la primera causa de aborto. Y si se dan cuenta, la importancia de la Neospora va en aumento en este periodo, coincidente con la disminución de la importancia del BVD, que va bajando en porcentaje de importancia. Posiblemente, de nuevo, también porque en la zona norte de España, que es donde envían fetos a este laboratorio, son ganaderías de leche donde se están realizando programas de control de IBR y BVD de hace prácticamente 10 años, consistentes fundamentalmente en medidas de bioseguridad e implementación de la utilización de las vacunas en estos rebaños. IBR no aparece como causa de aborto. IBR fue importante en la década de los 80, principios de los 90, pero a partir de la puesta en marcha de estos programas de control, IBR como causa de aborto no se diagnostica, o se diagnostica muy poco. En la primera serie histórica todavía aparece brucela. Como consecuencia de los programas de control y erradicación, brucela desaparece de esta serie histórica, y al igual que pasaba en los Estados Unidos, tenemos una miscelánea de distintas bacterias y hongos que pueden estar produciendo porcentajes relativamente bajos del aborto. En resumen, Neospora puede ser
el primero, el segundo, el tercero, pero está siempre entre los agentes más importantes productores de aborto. Ese es un poco el mensaje que les quiero transmitir con estas cifras. Y un dato también importante que quiero que se fijen es que en el laboratorio de Necker diagnostican una serie de abortos mixtos en los cuales identifican tanto al virus del VVD como a Neospora caninum. Y esta interacción entre VVD y Neospora realmente todavía no está muy investigada, pero tiene mucho sentido que se produzca, ya que el virus VVD, como ya saben ustedes, es un virus inmunodepresor, que puede facilitar de alguna manera la reactivación de las infecciones por Neospora en animales persistentemente infectados. Obviamente, en todo el área latinoamericana también se han producido una serie de estudios sobre abortos bovinos en este periodo de tiempo. La lista de estudios es mucho mayor que esa. Hay laboratorios que vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo en esta casuística, en la importancia de Neospora. Nos acompaña Prando Moore del INTA. Ellos llevan trabajando en el INTA Valcarce durante muchísimo tiempo en la investigación de Neospora. Y la verdad es que los datos tanto de Argentina como de Brasil, de México, hay datos también de Perú, de Colombia, todos sitúan los porcentajes de aborto por Neospora en un porcentaje relativamente importante. Como les digo, no es tan importante saber si es el primero o el segundo o el tercero, sino realmente que puede contribuir al aborto bovino, tanto en leche como en carne, también en todo el área latinoamericana. Les quiero mostrar a continuación, les he enseñado algunos datos de participación de Neospora en el aborto. Les voy a mostrar a continuación algunos datos de estudios, diversos estudios que se han realizado sobre la seroprevalencia en la población adulta. ¿Qué porcentaje de población adulta infectada tenemos con Neospora? Hace algunos años nosotros realizamos un estudio en la zona de Galicia, en el noroeste español. Galicia es la zona de España donde más explotaciones de ganado lechero existen. Es la zona de explotación del ganado lechero por excelencia, con un tamaño medio entre 35 y 40 vacas por explotación. Son explotaciones familiares de tamaño medio, pero que funcionan bastante bien y están desarrollando muchos programas de control de enfermedad en los últimos años. En esta zona tienen un programa de control de Neospora, que después les comentaré un poco los datos que tenemos del programa de control de Neospora. Pero cuando empezamos el programa, lo primero que quisimos saber era cuál era la casuística, qué prevalencia teníamos en la zona, cuál era el porcentaje de animales infectados. Y para ello intentamos realizar la serología de todos los animales que en principio se incluyeron en el programa. Como ven, son números bastante altos, estamos hablando de casi 40.000 vacas de leche, 20.000 vacas de carne, 2.500 vacas de aptitud mixta. Sobre ellos aplicamos una técnica de ELISA indirecto que teníamos puesta a punto en el laboratorio y estos son los datos que obtuvimos. Son datos, yo creo que bastante significativos y que se pueden repetir en muchas zonas del planeta, me atrevería a decir, donde se explota ganado de leche. Prevalencias de en torno al 20-25% son bastante habituales. Las prevalencias de rebaños infectados, como ven, eran bastante altas y también eran moderadas altas las seroprevalencias intrarrebaño. Esta era la figura de partida de la cual nosotros teníamos que empezar a mejorar esos datos. Los datos que tenemos también de Sudamérica demuestran una prevalencia relativamente moderada a alta, más alta en leche, más baja en carne. Cuando en la explotación hay problemas de aborto, la seroprevalencia suele ser mayor, que cuando en la explotación no existen estos problemas de aborto. Tenemos también algún dato de Uruguay, posiblemente hay alguno más que se me puede haber escapado. Los datos estos son de estudios realizados únicamente sobre 1 o 2 rebaños y se veía una prevalencia relativamente alta. En rebaños de carne, en rodeos de carne, la prevalencia era en torno al 14%. Es decir, son datos que demuestran que Neospora está circulando, que está presente, posiblemente en función de los factores de riesgo su presencia puede ser más o menos elevada, pero que tenemos que contar con ella a la hora de prevenir los problemas de aborto en nuestras explotaciones. La siguiente parte de la charla, lo que les quiero hablar es un poco de cómo se transmite Neospora
en nuestras explotaciones, cómo va a circular el parásito en las mismas. Una cuestión importante es cuál es el hospedador definitivo. Durante los días que he estado aquí en Uruguay se habla mucho del zorro, de las palomas, de las gallinas. No, el perro que tenemos en nuestras explotaciones es el principal hospedador definitivo para Neospora. Al zorro nunca se le ha conseguido atribuir un papel como hospedador definitivo, como eliminador de oquistes. Esto es importante, aunque sí puede ser hospedador intermediario, es decir, desarrollar las mismas fases que desarrolla la vaca, pero no elimina ooquistes con las heces. Y este es un mensaje claro que sí les quiero transmitir. El principal difusor de la enfermedad es el perro. Hay numerosos estudios que señalan la relación que existe entre la presencia de perro en la explotación y la presencia de Neospora. A mayor número de perros, mayor riesgo de poder tener un problema de aborto por Neospora en las explotaciones, y esta relación ha sido demostrada en múltiples estudios en distintos países. Como les digo, por tanto, el perro es el hospedador definitivo que elimina con las heces estas formas de resistencia a los oquistes. Ahora bien, la eliminación por el perro es muy esporádica, muy puntual. El perro se infecta con Neospora normalmente por consumir placentas o fetos que puedan haber sido abortados por Neospora. Elimina los oquistes durante un corto periodo de tiempo, 7-10 días como mucho, y ya está. Ese animal no va a volver a eliminar estos oquistes. Por lo tanto, estas eliminaciones son muy puntuales. Me preguntaban el otro día sobre el diagnóstico en el perro. Es complicado, porque si lo que queremos detectar es eliminación de oquistes, como es puntual en un periodo muy corto de tiempo, va a ser muy difícil detectar si ese animal puede ser un riesgo o un peligro en nuestra explotación. Lo que sí se sabe es que normalmente perros jóvenes son un riesgo mayor de producirse esta eliminación porque no han tenido antes un contacto con el parásito. La serología es de utilidad solamente transitoria, porque solamente nos pone en evidencia la presencia de anticuerpos, pero no nos señala si ese animal está eliminando oquistes o no. En relación con los hospedadores definitivos, y esto puede ser importante en algunas zonas donde puede haber un ciclo silvestre, un ciclo silvático de la Neospora, también se ha detectado al coyote, al lobo en Europa y al dingo en Australia como posibles hospedadores definitivos de Neospora, que podrían estar contribuyendo a ese ciclo silvestre. Pero si se dan cuenta, todos ellos son cánidos, y el zorro no es un cánido, es un carnívoro, pero no es un cánido, ¿de acuerdo? No sé si en estas latitudes podrán tener alguna especie de cánido silvestre que fuera digno de investigar, la verdad es que lo desconozco, pero en principio ese es el espectro de posibles hospedadores que podemos tener como definitivos para Neospora. Bien, en cuanto a la vaca, que es el sujeto de nuestro interés, la vaca se infecta. Normalmente en la vaca vamos a tener dos fases del parásito. La primera de ellas, esta que ven aquí, es la fase de taquizoíto. Es una fase de multiplicación activa. El parásito se disemina por sangre, hay una parasitemia, llega a numerosas células de la economía del animal, se puede multiplicar en fibroblastos, en miocitos, en hepatocitos, en células del sistema nervioso central, prácticamente en cualquier célula de la economía de la vaca se multiplica el taquizoíto. Y cuando este animal empieza a desarrollar una respuesta inmune, el parásito evade esa respuesta inmune, acantonándose en órganos inmunológicamente privilegiados, como puede ser el sistema nervioso central o como puede ser la musculatura. Allí da lugar a la formación del segundo estadio en el hospedador intermediario, que son estas formas quísticas, los típicos quistes que tienen bradizoítos o zoítos de multiplicación lenta en su interior. Y estos animales van a permanecer persistentemente infectados con el parásito acantonado en estos órganos prácticamente de por vida. Ahora bien, este paso de taquizoíto a bradizoíto es reversible. Si esa vaca tiene algún problema de inmunodepresión fisiológico o patológico, el parásito puede reactivarse y puede volver otra vez a la fase de taquizoíto. Y si esto acontece durante la gestación,
Ese taquizoito alcanza la placenta y llega al feto. Y Neospora es uno de los agentes patógenos con mayor facilidad para la transmisión transplacentaria. ¿De acuerdo? Está adaptado a transmitirse a la siguiente generación vía placenta materna. Bien, este es el ciclo biológico, pero ¿cómo se produce la transmisión en las explotaciones bovinas? Tenemos aquí nuestras vacas gestantes, y una vaca durante la gestación podría transmitir transplacentariamente el parásito de dos maneras. Primero, cuando esa vaca gestante ingiere oquistes con el forraje, con el agua, con el alimento en general, por vía oral, y al final puede llegar el parásito a la placenta y colonizar el feto. Es lo que se llama transmisión transplacentaria exógena. El segundo modo de transmisión transplacentaria es cuando tenemos un animal persistentemente infectado. Ya hemos dicho que el parásito se acantona en el sistema nervioso central. Durante la gestación, la vaca puede sufrir reactivaciones de esta infección, el parásito pasa sangre, alcanza la placenta y coloniza el feto. A esta transmisión transplacentaria que se produce en animales persistentemente infectados con Neospora se la denomina transmisión transplacentaria endógena. Sea de un tipo o de otro, al final lo que se va a producir es o bien el aborto o bien el nacimiento de animales clínicamente sanos pero congénitamente infectados con Neospora. Esas son las dos principales consecuencias de esta transmisión transplacentaria. Fundamentalmente, como ya veremos, en función de la fase de la gestación en la cual se produzca esta transmisión. Normalmente, en fases tempranas de la gestación tenemos problemas de aborto, mientras que en fases más avanzadas de la gestación lo que tenemos es el nacimiento de estos animales congénitamente infectados. Estos animales congénitamente infectados, cuando son terneras, van a ser los responsables del mantenimiento de la infección en nuestro rodeo, en nuestra explotación. Estas terneritas son o están persistentemente infectadas y cuando alcanzan la época reproductiva pueden a su vez padecer problemas de reactivación y se puede perpetuar la transmisión transplacentaria endógena en esa explotación. Por lo tanto, transmisión transplacentaria exógena y endógena son los dos modos fundamentales de transmisión transplacentaria junto con la transmisión horizontal vía perro. Hace algunos años nos planteamos la importancia que podían tener algunos otros modos de transmisión de la neosporosis en las explotaciones bovinas. Y una cuestión que pensamos era si Neospora se podía transmitir por el semen, si el semen del toro podía ser un vehículo de transmisión de la neosporosis. Otros investigadores habían estado trabajando en la importancia que podía tener también el calostro como vía de infección. Les voy a comentar, aunque sea muy brevemente, los estudios que realizamos en nuestro grupo en relación con la transmisión seminal de la neospora. Es decir, la pregunta que nos planteamos es: ¿el semen del toro, de toros infectados, una vía de transmisión importante de la neosporosis? Para ello nos planteamos un proyecto en el cual colaboramos con distintos centros de inseminación artificial en España. Lo que hicimos en primer lugar es estudiar el porcentaje de toros de estos centros de inseminación artificial que estaban infectados, que eran seropositivos. Muestreamos en total 285 toros y muestreamos este suero utilizando dos técnicas, ELISA e inmunofluorescencia. Los porcentajes fueron bastante parecidos. Es decir, aproximadamente 1 de cada 10 toros de centros de inseminación artificial estaban infectados por neospora en nuestro país. Si se dan cuenta, la prevalencia media que teníamos, muchas gracias, era de en torno al 20%, 20-25%, mientras que en estos toros de inseminación artificial era la mitad o menos. Explicable por qué, por las medidas de bioseguridad tan extraordinarias que siempre tienen en los centros de inseminación artificial. Bueno, con estos datos, la siguiente pregunta que nos planteamos es: ¿se puede eliminar neospora en el semen? Para ello realizamos varios estudios, les voy a comentar únicamente uno de ellos. Lo que hicimos fue coger un grupo de sementales
infectarlos con neospora y estudiar la presencia de neospora en semen durante 24 semanas. Semanalmente recogíamos el eyaculado de estos toros y estudiábamos por técnicas moleculares, por técnicas de PCR, la presencia del parásito en el semen. Como ven, encontrábamos presencia esporádica de neospora, son los cuadritos verdes. Cuando hicimos una cuantificación, una estimación de la cantidad de parásito eliminado, como máximo veíamos el equivalente en DNA a 10 parásitos, con lo cual si un eyaculado de un toro tiene entre 5, 7, 10 mililitros como mucho, estábamos hablando de que la carga total en un eyaculado podía ser como mucho de 100 neosporas, de 100 parásitos. Una cuestión importante, y es que cuando hicimos bioensayo, es decir, cuando mirábamos no solamente si había presencia del DNA de neospora en el semen, sino si esa neospora estaba viable, lo que hacíamos era un ensayo por inoculación del semen en ratones interferón gamma knockout, que son muy sensibles a la infección. Nunca conseguimos obtener aislamiento. Posiblemente lo que estábamos detectando era DNA de la neospora procesada en el interior de macrófagos que, como saben ustedes, se pueden eliminar también con el semen. Eso entonces no lo sabíamos, estábamos en las fases iniciales. La verdad es que esto nos hizo pensar, bueno, detectamos neospora, vamos a ver qué importancia puede tener esto. El siguiente estudio que realizamos fue en un grupo de novillas. Lo que hicimos fue inseminarlas con semen contaminado con neospora y lo hicimos con unas dosis crecientes de taquizoitos para realizar una titulación, contaminando desde 100 taquizoitos en el semen hasta 10 millones. Como ven, los resultados lo que demuestran es que con 100 taquizoitos no conseguimos infectar a ninguna de esas novillas, con 5.000 el 25% se nos infectó y así en orden creciente hasta llegar a los 10 millones, donde 9 de las 9 novillas inseminadas con semen contaminado por neospora se infectaron. Ahora bien, si recuerdan los datos anteriores, en el eyaculado teníamos 100 parásitos como máximo y aquí necesitamos al menos 5.000 para poder inducir la infección vía semen, vía intrauterina en algunos de los animales. Por lo tanto, esto ya nos indicaba que además de no poder aislar el parásito en nuestro bioensayo, que tiene una sensibilidad de entorno, es capaz de identificar en torno a 100 parásitos, además de eso no había una correspondencia entre lo que podíamos encontrar en el eyaculado del toro y el número de parásitos necesarios para iniciar una infección en una vaca. La prueba definitiva la hicimos en otro trabajo, en el cual lo que hicimos fue infectar una serie de sementales con 2 aislados del parásito distintos, uno de virulencia media y otro de virulencia alta, y lo que pusimos en servicio un número de novillas, en el año primero 12, en el año segundo volvimos a reinfectar a los toros y volvimos a ponerlos en servicio con un número mayor de animales, de vaquillonas, y en este caso ya definitivamente lo que vimos es que no había seroconversión en las novillas cubiertas por esos sementales infectados y todos los terneros testados tuvieron un suero precalostral negativo. Es decir, en conclusión de todos estos estudios, el semen no tiene ninguna relevancia como posible vía de transmisión de la neosporosis. Por lo tanto, tachamos esta vía, ¿verdad? Y nos quedamos fundamentalmente con la transmisión horizontal y la transmisión transplacentaria como modos fundamentales de transmisión. Vamos a hablar un poquito de estos dos modos de transmisión y su importancia y repercusiones. La transmisión vertical es muy eficiente. Cuando un animal está persistentemente infectado, entre el 50 y el 90% de sus gestaciones va a transmitir la neospora a la descendencia. Esas son las estadísticas. Sin embargo, la transmisión postnatal, la transmisión horizontal vía perro, se consideraba poco frecuente al inicio de los estudios de neosporosis. Sin embargo,
En el estudio que realizamos en Galicia y que antes les he mostrado los datos de prevalencia, lo que veíamos era una cuestión diferente. Veíamos que conforme aumentaba la edad de los animales, encontrábamos también un aumento en la prevalencia, de tal manera que en animales entre el año y los 2 años de vida la prevalencia era el 11%, mientras que en animales mayores de 36 meses la prevalencia era del 27,5%. Y ese aumento en la prevalencia con la edad solamente puede explicarse con una transmisión horizontal, ¿de acuerdo? Solamente es una transmisión postnatal, vía horizontal, que explica estos aumentos en la prevalencia. Por lo tanto, la transmisión postnatal puede ser mucho más frecuente de lo que se pensaba. De hecho, existe una clara relación entre el modo de transmisión predominante en una explotación y el tipo de aborto que vamos a tener, el patrón de aborto que vamos a tener. Normalmente, en las explotaciones donde hay transmisión transplacentaria por recrudescencia de la infección en animales persistentemente infectados, lo que tenemos es un patrón de aborto endémico. Se reactiva la infección y es el aborto por goteo que se va produciendo a lo largo de todo el año en esa explotación. Sin embargo, cuando tenemos una transmisión horizontal, lo que se produce es el típico aborto epidémico, la tormenta de abortos, consecuencia de la exposición puntual al parásito con alta incidencia en un corto periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Este patrón endémico se asocia a la transmisión transplacentaria endógena, mientras que el epidémico se asocia a la transmisión transplacentaria exógena vía perro. De hecho, nosotros hemos seguido numerosos casos de aborto a lo largo del tiempo en nuestro país. Y podemos tener casos como este primero, brote de aborto, con prevalencia alta en los animales, con avidez de los anticuerpos también alta, y explico un poco lo que es avidez. Cuando nosotros hacemos nuestra detección de anticuerpos, vemos si hay o no hay anticuerpos. Si hay anticuerpos es consecuencia de que el animal está infectado, está claro. Pero además podemos saber si esos anticuerpos son de alta o de baja avidez. ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Los anticuerpos de alta avidez son anticuerpos antiguos que se han desarrollado hace tiempo, de tal manera que normalmente se asocian con infecciones con neospora persistentes. Mientras que los anticuerpos de baja avidez son anticuerpos recientes, consecuencia de una infección reciente, y normalmente se asocia con una transmisión horizontal vía perro. De tal manera que la avidez en estos casos suele ser alta. Cuando nosotros hacemos una serología de todos los animales de la granja, los diferentes grupos de edad tienen la misma seroprevalencia, y la transmisión vertical en estos casos suele ser muy eficiente. Sin embargo, tenemos otros casos con prevalencia baja, donde la avidez también es baja, y eso significa que hay un contacto reciente con el parásito, normalmente porque ha habido eliminación de oquistes vía perro ingeridos por la vaca. En este caso, la seroprevalencia no se distribuye uniformemente por edades y la transmisión vertical en estos casos también es baja. Estos son casos extremos, pero lo normal es que tengamos en muchas granjas tanto transmisión transplacentaria endógena como exógena, es decir, casos de animales persistentemente infectados y nuevos casos que están llevando por contacto con oquistes eliminados por el perro. De tal manera que en estos casos tenemos prevalencias moderadas a altas, podemos tener animales con avidez baja y avidez alta. Normalmente la distribución no es homogénea con la edad y la transmisión vertical tiene menos eficacia. Es decir, en cualquiera de estos patrones lo que podemos asociar muy bien es el patrón de aborto con el tipo o el modo de transmisión predominante en nuestra explotación. Y eso es importante después para intentar poner en marcha medidas de control, saber el modo de transmisión predominante. ¿Por qué es importante? Porque las repercusiones desde el punto de vista de la decisión sobre un animal, sobre si lo eliminamos o no en la granja, no son las mismas. Normalmente, cuando un animal se infecta in útero,
los animales van a permanecer persistentemente infectados de por vida. Es decir, cuando hay una transmisión al feto, nace la ternerita congénitamente infectada, ese animal lo podemos considerar que va a estar persistentemente infectado durante toda su vida y que en sus sucesivas gestaciones puede presentar problemas de reactivación y, por tanto, de aborto o de transmisión. Sin embargo, cuando una vaca adulta se infecta por la vía horizontal, lo que se ha comprobado es que algunos animales eliminan la infección. Es decir, el contacto, posiblemente porque el sistema inmunitario del animal está maduro o porque la carga de infección es muy baja, el número de oquistes que ingieren es muy bajo, algunos animales seroconvierten, pasan a ser seronegativos después del brote y ya no vuelven a seroconvertir nunca más. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la decisión que hacemos sobre ese animal infectado. En la situación donde los animales se nos infectan in útero, no hay un control inmunitario eficaz. Como ya hemos dicho, el animal está persistentemente infectado y durante la gestación puede sufrir reactivaciones. Estas novillas y vacas infectadas in útero pueden transmitir la infección en gestaciones sucesivas. Sin embargo, lo que se ha visto es que los animales con infección postnatal, con infección vía perro, no van a presentar aborto o van a transmitir con un porcentaje más bajo de eficacia en sucesivas gestaciones. Como ven, por tanto, las decisiones a tomar sobre este animal seropositivo y sobre este animal seropositivo son distintas. Sin embargo, en ambos casos, la inmunidad adquirida protege siempre frente a un desafío exógeno. En ambos casos encontramos protección frente a las reinfecciones. Por lo tanto, en la infección in útero lo que parece haber es una inmunidad concomitante que parece proteger de otros aislados que se puedan ingerir en el futuro o con el que pueda contactar en el futuro, pero no protege frente a la infección propia que se produjo in útero. No es capaz de controlarla. En cuanto a la dinámica de la infección, es decir, ¿cuándo se van a presentar los problemas de aborto por neospora? Yo creo que hay bastantes en relación con este tema, pero hay un trabajo que para mí es muy concluyente y es el trabajo que realizó el grupo de Fernando López Gatius en la Universidad de Lleida, en el norte de España, sobre un número de gestaciones, como ven, muy alto, en el cual vieron la asociación que había entre la seropositividad a neospora y el aborto antes del día 90 y después del día 90 de gestación. Antes del día 90 sería el fallo reproductivo temprano, después del día 90 sería el aborto clásico que se produce entre mes 4, 5, 6 de gestación. Los resultados de Fernando fueron muy concluyentes porque, como ven, antes del día 90 no existe asociación entre seropositividad a neospora y la presencia de fallo reproductivo, mientras que sí existe una clarísima asociación entre seropositividad a neospora y fallo reproductivo después del día 90. En nuestro laboratorio recogimos fetos durante un periodo bastante grande de tiempo y lo que hicimos fue hacer histología y PCR para ver cómo se distribuían en los brotes de aborto endémico la presencia de los casos de neosporosis. Son las barritas en verde y, como ven, de nuevo, fundamentalmente la distribución de los abortos por neospora. En rosa estarían todos los abortos en general y en verde los abortos por neospora. Coincide claramente con estos datos. La mayor presencia de aborto por neospora se presenta en el segundo trimestre de gestación, no solo en los abortos endémicos, sino también en los casos de brotes, en los casos de brotes que algunos hemos tenido la oportunidad de seguir. Como ven, de nuevo, fundamentalmente se produce este aborto en el segundo trimestre de gestación. Por tanto, y en relación con la dinámica de la infección, yo creo que está claramente demostrado, y esto es función de muchos estudios realizados tanto en estudios en campo como en infecciones experimentales, que hay una clara relación del aborto por neospora en relación con la inmunocompetencia fetal.
Como ya saben ustedes, el feto bovino no es inmunocompetente en el primer tercio de gestación, empieza a desarrollar su capacidad de respuesta en el segundo tercio y ya tiene un sistema inmunitario capaz de reaccionar frente a patógenos, frente a agentes exógenos en el tercer tercio. Pues claramente el aborto por neospora se nos presenta fundamentalmente en esta fase, mientras que en el tercer tercio, que también hay transmisión de neospora, transmisión vertical, obviamente, lo que sucede es que el feto se infecta, es capaz de controlar la infección y lo que se produce es el nacimiento de terneros sanos, pero congénitamente infectados. Responsables, recuerden, de la persistencia de la enfermedad en nuestras explotaciones. Finalmente, en relación con la dinámica de la infección, una pregunta que nos planteamos en nuestro grupo era el papel que tenía la variabilidad en la patogenia de la neospora, de diferentes aislados de neospora, sobre la enfermedad, sobre la consecuencia de la infección. Para ello, realizamos diversos estudios. En primer lugar, lo que hicimos fue intentar obtener un buen panel de aislados de neospora. Un panel de aislados significativo. Realizamos aislamiento de terneros asintomáticos, 10 aislamientos en distintas zonas geográficas de nuestro país, y después también trabajamos con aislados obtenidos de perros de diferente procedencia, algunos alemanes, trabajamos también con un aislado argentino, el NC Bahía, que es un aislado brasileiro, y el NC Liverpool, que es un aislado del Reino Unido. Y lo que intentamos ver era cómo o qué variabilidad presentaban estos aislados utilizando diversos parámetros, primero in vitro, que era lo más fácil, y después in vivo. Una cuestión importante es que en todos estos aislados trabajamos con un número de pases conocido, un número bajo, para que no se hubiera producido ningún tipo de aclimatación o acostumbramiento al cultivo, siempre con pases inferiores a 15 pases en cultivo. Y como les digo, eran aislados de diferentes localizaciones geográficas. Pusimos a punto diversos modelos in vitro, entre ellos algunos en el cual podíamos medir el número de taquizoitos que se producían a las 56 horas después de la inoculación. Y como ven en esta gráfica, la variabilidad in vitro de estos aislados es muy grande. Tenemos aislados que son extraordinariamente prolíficos y otros que apenas se multiplican, que tienen dificultades para poderse multiplicar in vitro en las células hospedadoras. Esto lo vimos tanto en los aislados bovinos como en los de perro, esta variabilidad. Intentamos pasar del in vitro al in vivo. Antes de pasar a la vaca, que siempre son experimentos muy caros, lo que hicimos fue trabajar en un modelo murino gestante, en el cual podemos medir la capacidad de transmisión a la descendencia de la neospora cuando inoculamos la neospora en la parte media de la gestación de la ratona. Y aquí de nuevo lo que veíamos era una variabilidad muy grande en el comportamiento de estos aislados. Si se fijan en esta curva de supervivencia, había aislados que producían una mortalidad muy grande en las crías cuando se inoculaban en la madre durante la gestación, mientras que otros producían una mortalidad muchísimo más baja. La misma variabilidad veíamos cuando intentábamos ver la presencia de la neospora en el cerebro de las ratonas o cuando medíamos el porcentaje de transmisión vertical. Y en general había una coincidencia. Los que in vitro tenían una baja capacidad de multiplicación e invadían mal. Después, cuando los probábamos en el modelo de ratón, también tenían o producían una baja o alta mortalidad, o se detectaban poco en las madres, o tenían una transmisión vertical correspondiente con estos parámetros. Existía una cierta coincidencia. De tal manera que lo que tocaba entonces era ya probarlo en vaca gestante. Hicimos nosotros un primer estudio en nuestro país probando un aislado de virulencia media con un aislado de virulencia baja, según los parámetros que habíamos visto en ratón y en cultivo, y después colaboramos con los colegas argentinos en este estudio de CASPE de 2012 para comprobar
la virulencia de este aislado de virulencia intermedia y un aislado de virulencia alta. Se inoculaban en día 70 de gestación los parásitos y se comprobaba qué tipo de consecuencia tenía esta inoculación. Y como ven, de nuevo, los aislados que tenían una virulencia baja in vitro y en ratón también tenían una virulencia nula, podríamos decir desde el punto de vista de la mortalidad fetal, cuando se inoculaban en la vaca gestante. Los de virulencia intermedia teníamos pues unos parámetros intermedios, 3 de 5 vacas abortaban. En el caso de los colegas argentinos, 2 de 4. En el primer estudio eran vacas frisonas, en el segundo estudio eran vacas de carne. Y cuando se inoculaba el aislado Spain 7, en todos los casos se producía mortalidad fetal. Y este era el aislado que en los estudios in vitro y en ratón habíamos visto que podíamos catalogar como virulento. Existe, por tanto, una gran correspondencia in vitro, in vivo y finalmente en la vaca. Y esto lo que nos indica es que realmente hay una gran variabilidad del parásito, podemos tener cepas de distinta virulencia circulando en nuestras explotaciones y por ello puede explicar en parte algunos fenómenos que observamos como explotaciones donde la prevalencia es moderada o alta y desde el punto de vista de las consecuencias reproductivas prácticamente no tenemos y por ende otras donde la prevalencia es baja y podemos tener problemas de aborto bastante grandes. Como les decía, lo que nos ha permitido es realizar una catalogación de los aislados de Neospora en función de su virulencia y después retomaré este cuadro porque nosotros utilizamos esta información para intentar desarrollar una vacuna viva atenuada a partir del aislado poco virulento y les mostraré después los resultados. Bueno, hemos visto un poco cómo circula Neospora, cuáles son los distintos parámetros que pueden incidir en la presencia de la enfermedad. Y ahora a continuación vamos a hablar un poquito, de una vez tenemos el problema, cómo podemos controlarlo desde el punto de vista práctico. La pregunta es la situación de partida. Tenemos neosporosis en la granja. Normalmente sospechamos de la presencia de Neospora porque tenemos un problema de aborto en la explotación, ¿verdad? En el caso de tambos, de explotaciones lecheras, lo tenemos relativamente fácil para poder hacer un screening, un cribado inicial de la situación epidemiológica de nuestras explotaciones, porque podemos trabajar con muestras de tanque de leche. Una única muestra de tanque de leche, podemos hacer un ELISA indirecto, es rápido, es económico, es eficaz, es sensible y es específico, siempre que sepamos sus limitaciones. Y las limitaciones son que tenemos que tener al menos el 15% de animales seropositivos contribuyendo al tanque de leche para poder detectar una positividad en la muestra. Si tenemos prevalencias inferiores, detectaremos en algunos casos y en otros no, ¿de acuerdo? Por encima del 15% de prevalencia de rebaño sí que podemos tener seguridad en la detección. Y repito que de esta manera podemos realizar un cribado muy rápido y muy eficaz en un número amplio de explotaciones y conocer cuál es la situación epidemiológica de una zona determinada. Si estamos trabajando en rodeos de carne, la aproximación que nosotros recomendamos es utilizar la serología en un número de animales abortados y en un número de animales no abortados que nos sirven de referencia y comprobar la asociación que existe entre seropositividad y aborto. Si tenemos una asociación entre seropositividad y aborto, podemos concluir que tenemos neosporosis en la granja. Esto, de nuevo, no cuesta mucho hacerlo, la serología es relativamente barata y nos permite realizar una primera aproximación sobre el problema de aborto que puede existir en esa explotación concreta. Una vez hemos concluido que tenemos neosporosis en la granja, lo que recomendamos es realizar un análisis seroepidemiológico de todos los animales presentes en la misma, porque esto nos va a permitir poder manejar la enfermedad en un futuro.
conocer la situación de partida y tomar diversas medidas que después concretaremos. Con esto podemos saber ya la gravedad del problema, la prevalencia intrarrebaño. Podemos saber también la prevalencia por edades. Recuerden, si tenemos una prevalencia uniforme, tenemos un problema de animales persistentemente infectados. Si la distribución es variable según las edades, normalmente es un problema asociado a la presencia del perro, exposición puntual. Podemos también trazar las serologías abuela, madre, hija en la granja. Si hay una infección transplacentaria endógena, normalmente hay una correlación muy clara, ¿de acuerdo? Esto es lo que un veterinario clínico de allí español, buen amigo mío, llamaba antes de la neospora, antes de la existencia de la neospora, vacas abortizas. Eran vacas que no sabían por qué, tenían alguna predisposición a abortar, ¿verdad? Y ellos pensaban que se transmitía por la ruta genética, era la abuela, la madre y la hija. No, lo que se transmitía era la neospora, de la abuela a la madre a la hija. Y ellos lo llamaban vacas abortizas. Y finalmente tenemos el tema de la avidez, que también nos permite diferenciar infecciones recientes, recuerden, asociadas a perro, de infecciones pasadas, asociadas normalmente a animales persistentemente infectados. Por lo tanto, la serología es una herramienta extraordinariamente útil y que nos permite empezar a manejar la enfermedad en la explotación. Nos da una buena orientación para el control. Ojo, con algunas limitaciones, entre ellas, si nosotros queremos empezar a tomar determinaciones sobre los animales seropositivos, una cuestión muy importante es qué hacemos con la descendencia, con las terneras de vacas seropositivas. Si son seropositivas, no deberíamos de intentar eliminarlas de nuestra explotación. Recuerden que son esos animales los problemáticos. ¿Cuándo hacemos la determinación? La recomendación es, si el manejo de la granja lo permite, la serología habría que hacerla precalostral. Eso sería lo ideal para poder tomar una determinación lo más precoz posible sobre ese animal. Si no es posible por el manejo de la granja, lo que les recomiendo es sangrar ese animal a los 6 meses. ¿Por qué a los 6 meses? Porque de esa manera evitamos la interferencia con los anticuerpos calostrales, transmitidos por la madre. Yo no recomendaría esperar al año o al año y medio para decidir el futuro de ese animal en la explotación. ¿Por qué? Porque, recuerden, el animal se infecta in útero y normalmente tiene un título alto de anticuerpos. También lo tiene durante los primeros meses de vida, pero después el título de anticuerpos empieza a declinar, empieza a bajar y es muy bajo en torno al año y medio de vida, de tal manera que si lo evaluamos como grupo, se ve muy claro el descenso, pero si lo evaluamos a nivel individual puede haber algún animal que estando infectado sea seronegativo en ese momento. Por lo tanto, se nos van a pasar algunos animales. La recomendación es en el mes 6, como muy tarde. ¿Cuándo en este animal van a volver a aumentar los títulos de anticuerpos? Cuando el animal empiece a gestar y empiece a tener reactivaciones de la infección. En ese momento el título de anticuerpos vuelve a aumentar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta las características de la infección-enfermedad. La serología es una herramienta muy buena, pero recuerden, podemos tener animales que seronegativicen en algún momento de su vida y que estén infectados. Esto es posible y puede pasar. De hecho, nosotros hemos participado en varias de las comparaciones interlaboratoriales que se han realizado para ver cómo funcionaban las técnicas de neospora. Se realizó una a mediados de la primera década de los 2000 y después realizamos una en nuestro laboratorio un poquito más adelante, en 2011, 2012. Y la verdad es que lo que les puedo decir es que casi todas las técnicas comerciales de ELISA funcionan muy bien, con especificidades y sensibilidades por encima del 95%. Ahora bien, también tuvimos la oportunidad hace poco de colaborar de nuevo con los compañeros argentinos, había también compañeros de México, de Brasil, de Perú, y aquí lo que se comparó fue la sensibilidad y especificidad de nuestras técnicas, de las técnicas que se manejan aquí en el área latinoamericana, que no son técnicas comerciales, muchas de ellas son técnicas realizadas en el propio laboratorio y puestas a punto en el propio laboratorio.
Y aquí lo que sí vimos es que había una alta variabilidad en las características diagnósticas de las técnicas. Sobre todo la técnica de inmunofluorescencia tiene una alta variabilidad y si no está bien puesta a punto nos puede causar problemas. La recomendación siempre es, cuando pongan a punto la técnica, valídenla. Si no tienen experiencia, intenten colaborar con colegas de otros laboratorios para realizar esta validación interlaboratorial que les permita dar un diagnóstico preciso, sensible y específico. ¿De acuerdo? Pero mucho cuidado con las inmunofluorescencias que ponemos a punto en nuestro laboratorio sin tener disposición de suelos de referencia y sin ser validadas adecuadamente. Yo creo, Prando, que esta es la conclusión de lo que podemos sacar del estudio, ¿verdad? En cuanto a las técnicas de diagnósticas que tenemos para diagnosticar la neosporosis fetal en los fetos abortados, realmente tenemos muy buenas técnicas. Las técnicas imprescindibles, desde luego, son las histológicas para detectar la presencia de lesiones compatibles o específicas en los órganos diana, fundamentalmente en el cerebro, pero también el hígado. El hígado es un órgano que se afecta sobre todo mucho en los brotes epidémicos. En los fetos de brotes epidémicos, la hepatitis que se produce es muy intensa y se pone fácilmente en evidencia. Podemos también tener otros órganos como el corazón, pulmón o músculo, son órganos menos importantes, pero el sistema nervioso central es fundamental, también el hígado, como les digo, en estos casos de brotes epidémicos. Junto con la puesta en evidencia de las lesiones compatibles o específicas, tenemos que demostrar la presencia del agente en esos tejidos. Y eso lo podemos hacer por PCR o lo podemos hacer por inmunohistoquímica. Y después les voy a hacer un comentario respecto a estas dos técnicas. Y por último tenemos la posibilidad de realizar serología fetal, inmunofluorescencia o ELISA sobre líquidos abdominales o torácicos del feto. La serología fetal es una herramienta complementaria, nunca definitiva. Recuerden, la maduración del sistema inmune del feto se produce a partir del mes cuarto, quinto, sobre todo sexto. En fetos infectados por neospora antes de esta edad no vamos a tener serología positiva. Por lo tanto, aunque un resultado positivo nos indica contacto con el agente, un resultado negativo no nos hace poner a neospora en entredicho en relación con ese aborto. ¿De acuerdo? Un comentario respecto a la importancia de la inmunohistoquímica y de la PCR. Tuvimos la oportunidad de realizar o participar también en un ensayo interlaboratorial de técnicas de inmunohistoquímica y de PCR, fundamentalmente a nivel europeo, diversos laboratorios europeos. Aquí lo que vimos fue lo siguiente. La inmunohistoquímica presentaba una considerable variación entre laboratorios. Era mucho más difícil de estandarizar. La sensibilidad era baja comparada con la PCR. La especificidad era alta, pero algunos sueros que se utilizaban producían reacciones cruzadas con toxoplasma. Esto en el ganado bovino no es importante, pero ojo, después les voy a hablar un poquito de la neosporosis ovina, donde toxoplasma es un agente muy importante y neospora es un agente que se está diagnosticando cada vez más. Por lo tanto, ojo con la inmunohistoquímica al aplicarla en este tipo de abortos, ¿verdad? La ventaja que desde luego tiene la inmunohistoquímica es que nos permite relacionar la lesión con la presencia del agente. Eso desde luego es indiscutible. La PCR tenía menos variación entre laboratorios, mayor sensibilidad y una alta especificidad. Por lo tanto, las conclusiones yo creo que están claras. En nuestro laboratorio de rutina lo que hacemos es histología y PCR. Y solamente cuando estamos trabajando ya en casos concretos de investigación donde queremos tener más información es cuando aplicamos la inmunohistoquímica, que es más laboriosa, más costosa y, como ya les he dicho, con estos problemas que he señalado anteriormente. También les comento que muchos de estos protocolos tuvimos la oportunidad de ponerlos en común en este manual. Si alguien está empezando en el mundo del diagnóstico, no solamente de neospora, sino también de toxoplasma, sarcocistis, les recomiendo este manual porque la verdad es que los protocolos recogidos yo creo que todavía siguen teniendo mucha vigencia.
Bueno, con estas herramientas, las herramientas diagnósticas nos permiten conocer la situación, la implicación de Neospora en el aborto. Ahora, ¿qué podemos hacer una vez tenemos la infección en una explotación? ¿Cómo podemos manejarlo? Desafortunadamente, como ya les he comentado anteriormente, no hay vacunas en el mercado. Hubo una hace tiempo, si recuerdan, era primero de Bayer, después la adquirió Intervet, estuvo un tiempo en el mercado, pero era una vacuna que nunca demostró eficacia a nivel experimental. Por lo tanto, prácticamente se excluyó ya misma del mercado y actualmente ya no está. Tratamientos tampoco tenemos. Lo único que nos queda es manejar bien la bioseguridad de nuestra explotación, si podemos, y tomar decisiones sobre los animales infectados. En explotaciones libres de la infección, obviamente, tenemos que intentar potenciar las medidas de bioseguridad. Podemos comprobar mediante herramientas serológicas que estamos libres. Muy importante el tema de la reposición con animales negativos. Una recomendación que nosotros siempre hacemos es cuando el ganadero está comprando novillas, vaquillonas, fuera del tambo, lo que tiene que hacer es al menos tener un diagnóstico negativo para IBR, BVD, para tuberculosis y neospora. Esa es nuestra recomendación. Al principio de los tiempos de la neospora, España compra muchas vaquillonas de leche en Francia, en Holanda y en Alemania. Y nos vendían todas las infectadas, ya se lo puedo decir. Analizamos retrospectivamente los sueros de estas vaquillonas que llegaban de Centro Europa a nuestro país, y si la prevalencia media anda en torno al 15-20%, el 40% de los animales eran positivos. Por lo tanto, las herramientas serológicas son baratas, compren reposición libre de esta enfermedad y, si es posible, de las otras que les he mencionado, y yo creo que esa es una garantía respecto al futuro. En estas explotaciones libres tendremos también que intentar controlar la transmisión horizontal. Poco les puedo decir acerca de este tipo de control. Ya saben, el perro es el hospedador definitivo. No deberíamos de tener perros en las explotaciones, pero esto es prácticamente imposible. Tengámoslos alejados y controlados de la zona, primero, donde se albergan las vacas, segundo, donde se están los depósitos de grano, de forraje, los bebederos, ¿de acuerdo?, para que no se pueda producir la defecación y la contaminación con oquistes de los mismos. Y una cuestión importante, sobre todo en tambos, en rebaños de leche donde podemos tener un mayor control, es vaca abortada, retirar inmediatamente la placenta y el aborto y evitar que se la coma el perro, ¿verdad? Para reducir el número de animales positivos en una explotación infectada, realmente lo único que podemos es intentar ir disminuyendo la prevalencia, el número de animales infectados con el paso del tiempo. Para ello, puede ser una causa de desecho, la neosporosis, junto con otras que se tengan en cuenta en la granja. Lo que se ha hecho mucho en nuestro país es, sobre todo en tambos, hacer cruce cárnico de los animales seropositivos. Lo que se hacía era inseminar con semen de Limousin, sobre todo, una raza francesa de carne que allí se maneja mucho. ¿Para qué? Para tener un mayor valor del ternero. Normalmente este ternero de cruce cárnico vale un poquito más en el mercado que el ternero frisón, y sobre todo para no dejar descendencia de ese animal seropositivo, ¿de acuerdo? Poquito a poco, mediante este tipo de prácticas, se puede ir bajando la prevalencia en el tambo a 4 o 5 años vista. Otra cuestión que se puede hacer si tenemos una vaca de alto valor genético seropositiva es transferencia de embriones, recoger embriones de esa vaca e implantarlos en receptoras que sean siempre seronegativas, ¿de acuerdo? Muy importante el estatus sanitario de las receptoras. Y poquito a poco, repito, mediante este tipo de prácticas podemos ir bajando la prevalencia. Buena bioseguridad, control de la transmisión horizontal y no dejar reposición de animales seropositivos. Les quiero comentar algunos resultados que tenemos en relación con la utilización de vacunas en nuestro grupo. Como ya han visto, hemos trabajado bastante en variabilidad patogénica de aislados, y lo que hicimos fue seleccionar este aislado
avirulento, el Spain 1H, que en principio, cuando se inoculaba en día 70, recuerden, no producía aborto en las vacas, como posible aislado vacunal. Nuestra hipótesis era vacunar antes de la gestación, vacunar y revacunar con este aislado antes de la gestación, y después lo que hicimos fue, en este ensayo, desafiar en día 70 y en día 135 de gestación a diferentes grupos de vaquillonas que teníamos gestantes. La verdad es que consigues una cierta eficacia desde el punto de vista de protección del aborto, es decir, en el grupo vacunado desafiado solamente tuvimos 2 de 5 animales abortados. En el grupo no vacunado, por el contrario, 4 de 5 animales abortaron, por lo tanto, existe esta protección parcial cuando se vacunan con estos aislados avirulentos. También, cuando mirábamos en día 135 la protección que teníamos frente a la transmisión, son títulos de serología precalostral en los terneros nacidos de esas vacas, veíamos también que los títulos de anticuerpos eran más bajos en los grupos vacunados que en los grupos no vacunados. Por lo tanto, la estrategia puede funcionar. Teníamos buenos resultados, antes habíamos probado en modelos de ratón, después en vaca teníamos una protección parcial. Tengan en cuenta que estos son modelos experimentales muy agresivos. Estamos realmente desafiando a la vaca con 10 millones de parásitos por vía endovenosa y esos parásitos van a llegar directamente a la placenta. Por lo tanto, esta protección que teníamos no era baladí, era una protección realmente significativa. Probablemente en campo esto hubiera funcionado mejor. El problema que tenemos con este tipo de vacunas es desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la producción. ¿Cómo podemos producir? Primero, en el laboratorio, habría que producirlo en cultivo celular, grandes extensiones de tapiz. Y segundo, ¿cómo ponemos el parásito viable de la fábrica en el campo? Porque Neospora no se puede liofilizar. Si lo congelamos, se produce una disminución de al menos 3 títulos en la viabilidad del parásito. Por lo tanto, desde el punto de vista logístico, esto nos planteaba unos problemas que consideramos insalvables en ese momento. Aquí en Sudamérica sí que utilizan algunas vacunas vivas atenuadas, sobre todo frente a Babesia, en algunas zonas que son producidas de esta manera, pero en Europa el registro de una vacuna sin los controles de calidad sería imposible. Por lo tanto, este proyecto al final decidimos abandonarlo y centrarnos sobre todo en el desarrollo de vacunas inactivadas, que es lo que estamos trabajando en este momento. Sin embargo, no tenemos que ser totalmente negativos. Con las medidas que les he comentado antes y con la serología, hemos podido tener buenos éxitos a nivel epidemiológico en muchas zonas de mi país donde se han puesto en marcha planes de control. Los planes de control eran muy sencillitos. Básicamente era informar a los veterinarios clínicos y a los productores sobre las características de la enfermedad, las técnicas de diagnóstico que podían emplear, cómo podían ir eliminando estos animales seropositivos. Los gobiernos regionales lo que hicieron fue subvencionar el diagnóstico laboratorial para facilitar que el ganadero, el productor, se fuera introduciendo a este tipo de planes de control. Se facilitaba la realización de la serología y también la realización del diagnóstico fetal. El programa era totalmente voluntario, el productor y el veterinario entraban en el programa motu proprio, es decir, no había ningún tipo de fuerza en la involucración y esto es importante. Y después el veterinario clínico se encargaba de realizar este programa a medida de cada una de las explotaciones. Y como les voy a mostrar, el éxito, aunque no total, sí ha sido, yo creo que relativamente bueno. Este es el resultado del programa de control en Galicia. Empezó en el año 2000 con aproximadamente 30.000 animales. En el 2010 ya tenía 154.000 animales en el programa y, como ven, han conseguido reducir la prevalencia prácticamente a la mitad. Los datos más recientes, el otro día estaba hablando con Ignacio Arnaiz, que es el responsable del programa en Galicia, del 2015, prácticamente andan en el 5% de prevalencia. Por lo tanto, aunque no tenemos vacunas, aunque no hay tratamientos, no tenemos que obviar que se pueden realizar este tipo de manejos que a la larga, en 15 años, te bajan la prevalencia prácticamente a 1/3.
Y eso los productores lo notan, porque el porcentaje de abortos ha bajado radicalmente en las granjas que han entrado en el programa de control. Lo mismo en Asturias, en otra zona típicamente ganadera del norte de mi país. Partían en el año 2003, cuando empezaron, de prevalencias del 12,5%. Tengan en cuenta que estas prevalencias son las que hay en las mejores granjas, que son las que entran en el programa. El tipo despreocupado, el que le importa un rábano todo, seguro que no va a entrar en el programa. Es decir, esta prevalencia es la que hay en las granjas buenas. En las granjas malas probablemente podemos tener prevalencias del 30% perfectamente. Pues, esto es leche. Las prevalencias han bajado del 12,5%, en el 2009 ya andaban en el 7,6%, probablemente ahora anden igual que en Galicia, en torno al 5%. Por lo tanto, estos programas funcionan. Y ahora los ganaderos lo único que se quejan es de que de vez en cuando tienen algún brote de estos de transmisión horizontal. Pero el control muchas veces de esos brotes es prácticamente imposible. Y sobre todo, están detectando en el momento preciso cuando se está produciendo y pueden actuar sobre él, que esto también es importante. Bueno, ya para acabar, les quiero comentar algunos datos acerca de la importancia que tiene Neospora, no solamente en vacas, sino en ovejas también y en cabras. Este es un trabajo que realizamos hace unos años sobre fetos ovinos y caprinos abortados. La dinámica en mi país es incluir únicamente a toxoplasma como causa de aborto, es lo que diagnostican los laboratorios de diagnóstico. Diagnostican también clamidófila, clamidia abortus, diagnostican coxiela y diagnostican campylobacter y salmonella. Neospora no está dentro de las pruebas rutinarias que se realizan para el diagnóstico del aborto en pequeños rumiantes. Lo que hicimos fue, sobre fetos ovinos y caprinos abortados, diagnosticar la presencia de lesiones compatibles con protozoosis fetal, las típicas necrosis con zonas de gliosis en el sistema nervioso central. Y cuando nosotros visualizamos esto en un pequeño rumiante, ¿en qué pensamos? En toxoplasma, ¿verdad? Bueno, pues lo que hicimos fue hacer tanto PCR para toxoplasma como para Neospora. Y la sorpresa fue que teníamos algunos casos en los cuales diagnosticábamos la presencia de ambos agentes. Algunos veíamos toxoplasma, pero en otros veíamos Neospora. Por lo tanto, esto ya nos puso un poco sobre aviso de que Neospora en determinadas zonas podía ser responsable de problemas de aborto en esta especie. Realizamos un segundo trabajo en el cual localizamos una explotación que tenía una seroprevalencia de Neospora relativamente alta. Y lo que hicimos fue, tenía también toxoplasma. Lo que hicimos fue ver el resultado en dos campañas distintas desde el punto de vista de la producción de corderos, en las positivas a Neospora, las positivas a toxoplasma, las positivas a ambos agentes y en las negativas. Estas eran las ovejas que parían negativas, en torno al 84,8%, parámetros relativamente razonables. Las positivas a Toxoplasma gondii tenían incluso mejores cifras, bueno, no había diferencias significativas. Ya saben ustedes que en animales seropositivos normalmente ya no se va a producir fallo reproductivo en el caso de Toxoplasma, pero fíjense, tanto en el grupo de positivas a Neospora como en las que eran positivas a Neospora y a Toxoplasma, teníamos casi 20 puntos menos de eficacia reproductiva. Por lo tanto, en este rebaño, la seropositividad a Neospora estaba produciendo un problema desde el punto de vista reproductivo. Los compañeros de Galicia que están trabajando con animales de este rebaño han sido capaces de traerse a una instalación experimental parte de esa reposición infectada, y lo que están comprobando ahora es cuál es la dinámica de infección en esos animales. Y es muy parecida a la que se produce en Neospora en las vacas. Hay recrudescencia en animales infectados durante la gestación. El único problema
es que la oveja parece mucho menos eficaz a la hora de perpetuar la infección en una determinada explotación. Me explico. En la vaca han visto que la transmisión vertical es muy eficaz y hay un número de animales que nacen congénitamente infectados pero clínicamente sanos. En la oveja no. En la oveja o bien hay aborto o bien hay nacimiento de corderos débiles, que no van a tener viabilidad suficiente para mantenerse. Por lo tanto, la transmisión vertical es menos eficaz desde el punto de vista del parásito. ¿De acuerdo? En la oveja que en la vaca. De ahí que posiblemente encontremos menores prevalencias de neospora en la oveja, porque al final entra en un fondo de saco, ya que al final los animales que son seropositivos acaban no transmitiéndose y no perpetuándose en la explotación. Bueno, esto era un poco lo que les quería contar hasta ahora. Si tienen cualquier pregunta, si tienen cualquier consideración, estaré encantado de responderles. Sé que han tenido recientemente por aquí un brote de estos grandote de transmisión horizontal. Tengo por ahí datos de algún brote similar que hemos estudiado en nuestro país y las herramientas que utilizamos, y si quieren en algún momento que lo comentemos, pues también estoy encantado de comentarlo con ustedes. Muchas gracias.